porque el futuro lo construimos todos. Sentido común. Escúchanos desde la aplicación Tuning como YSUS Radio Universitaria. YSUS Radio Universitaria. Sube el volumen y quédate con nosotros. Desde el campus central de la Universidad de El Salvador, YSUS transmite su señal, llevando a la sociedad el pensamiento universitario a través de su variada programación. YSUS Radio, la voz del alma mater. Escuchamos tu voz y programamos tu música. YSUS Radio Universitaria, tu música siempre contigo. Sentido común. Desde Ciudad Universitaria, desde la primera casa de estudios superiores del pueblo salvadoreño, transmitimos Sentido Común. Un espacio donde la academia y la política se unen con el único objetivo de crear propuestas reales de desarrollo y bienestar. Sentido común. Transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la República de El Salvador. Sentido común. Sentido común. Programa conducido por Max Herrador. Iniciamos. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Aquí los saluda Max Herrador, periodista y escritor desde la Ciudad Universitaria. Son las 6 en punto. Aquí en una tarde húmeda tropical de San Salvador. Hoy 11 de julio del año 2017 estamos aquí con otra entrevista más en Sentido Común, un espacio político, pero también cultural y académico. Está con nosotros Mauricio Vallejo Márquez, escritor salvadoreño de segunda generación. Así es, ¿verdad, Mauricio? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Max. Un gusto estar contigo y acompañando acá en la radio. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Está también va a venir con nosotros Alberto Alvarenga, otro joven escritor que, bueno, me imagino que le ha agarrado la lluvia o el tráfico lo está afectando. Vamos a ver si más tarde se incorpora aquí a la entrevista, pero como ustedes saben, este es un espacio donde discutimos las coyunturas y hablamos sobre el quehacer político, pero una política hasta cierto punto no partidaria. Lo partidario es político, pero también política es la conducta que muestran las instituciones y la conducta que muestran las personas en el quehacer diario. Estamos aquí, eso es Sentido Común. Vamos a iniciar la discusión ahora con la temática de cuál es el ambiente preelectoral que tenemos ahora en esta coyuntura. Bueno, ya se están definiendo las candidaturas por parte del partido de derecha Arena. Ya se está perfilando un candidato. El FMLN, por otra parte, que es el partido de izquierda, los dos partidos mayoritarios, FMLN y Arena. El FMLN por su parte aún no ha definido su candidato, pero entre bambalinas ya todos sabemos quién es la persona que se perfila a ser candidato a presidente de la República. Más sin embargo, el otro año tenemos elecciones de municipales y de parlamento, de diputados y alcaldes, como más solemos decir. Vamos a iniciar la discusión a partir de un análisis que ha hecho también otro amigo, colega literato, el profesor José Luis Escamilla. Él es profesor de letras. Vamos a iniciar, les voy a
a repetir más o menos este artículo que lo hemos adaptado para medios auditivos. Él lo escribió en el periódico Contrapunto y lo hemos retomado para que iniciemos nosotros la discusión. El periodo de posguerra civil salvadoreño terminará cuando se haga efectiva la alternancia política en el poder ejecutivo, después de finalizado el conflicto armado, así sea un proceso cuya sucesión se realice en periodos largos de 20 años o breves quinquenios entre elección y elección. De lo que hay certeza es que esta relación dialéctica consolidará el proceso y develará la solidez y porosidad de los proyectos de los partidos políticos sistemáticos. Si bien es cierto la guerra significa muerte temporal en la historia, también es cierto que deja cicatrices en la memoria, en las contradicciones ideológicas y del tiempo que protagonizamos 25 años después de la firma de los acuerdos de paz. Siguen así nuevas contradicciones y afloran antiguos recuerdos que hace 100 años, previo al colapso del capitalismo de la década de los 20, del siglo pasado, la famosa depresión económica, y a los sucesos trágicos de 1932 en nuestro país. De acuerdo a los datos tangibles constatados en la realidad salvadoreña de hoy, los protagonistas de las contradicciones de clase no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Porque aunque parezcan estas palabras chuscas y desgraciadas, la oligarquía y la burguesía perfuman los aires de la política partidaria y tensionan las contradicciones de clase, quedando como interrogante qué ocurre con el conglomerado de obreros, campesinos y subempleados, que siendo las mayorías funcionan como radical libre, y digo radical libre entre comillas, en este campo de fuerza. En la metáfora de la ley de conservación de la materia, de la que hablamos, debemos tomar en cuenta que los especialistas de las ciencias naturales también advierten que se debe tener en cuenta la existencia de las reacciones nucleares. Para el caso, los partidos políticos mayoritarios, de los que mencionamos a un principio, en las que la masa, es decir, el conglomerado de pobres, se modifica de forma sutil y además la suma de masas produce reacciones sorprendentes en la química, así como en la sociedad. Los partidos políticos salvadoreños del presente son una representación de la configuración ideológica de las clases sociales del siglo XX. Esta correspondencia se mantuvo coherente hasta que la modernidad colapsó. En síntesis, la representación de las ideas e intereses económicos oligárquicos, republicanos y nacionalistas se confrontó con la representación de las ideas e intereses económicos populares que lucharon para la liberación nacional, los cuales se han ido quedando huecos, porque en realidad no se corresponde la retórica con la práctica cotidiana. En este tablero de ajedrez político, el asunto se complica en la medida que los ayudantes a los que a lo largo de toda la historia han puesto la espalda para sostener las estructuras verticales, entrando en contradicción con los caballos que portan las albardas cargadas de billetes para patrocinar a los jinetes y alfiles que sustituyen al rey y a la reina a la hora de ejercer el poder y cobrar los dividendos de semejante sacrificio. Por un lado, caballo, jinete y rey se disputan el protagonismo en el bando oligárquico de la derecha,
Y por el otro lado, a la izquierda, las contradicciones ideológicas se tensionan entre los hábitos burgueses con el discurso popular. El problema de la política salvadoreña de esta coyuntura de posguerra es que hemos entrado a un momento enrarecido, pues desde hace una centuria no veíamos representantes del poder oligárquico compitiendo por un cargo en la batalla electoral partidaria. Y si la oligarquía es, por definición, el gobierno, el poder o el dominio de poco de su propio beneficio y sin consentimiento popular, resultará interesante observar cómo se activan las contradicciones de clase social, ideas, intereses económicos y origen étnico en la coyuntura que se viene por encima, o sea, el otro año. Este fue el análisis con el que partimos esta discusión. Este análisis es del artículo Ley de Conservación del Poder de José Luis Escamilla, publicado en el periódico digital Contrapunto. Ya vino con nosotros Alberto Alvarenga, a quienes anunciaba un principio. Alberto recién acaba de publicar su novela Ilusiones Áridas. Buenas noches, Alberto. Sí, buenas noches más. Muchas gracias por la invitación. Perdón por haber venido un poco tarde, pero con esto de la lluvia. No, cabal, así es. Les estábamos diciendo a los radioescuchas que la lluvia y el tráfico es increíble. Verdaderamente, sí, traté de salir lo más temprano que pude, diligencia que tenía que hacer, pero aquí estamos ahora ya. Ya habías entrado aquí a la ciudad universitaria, obvio. Sí, ya había estado por acá un par de veces. ¿Cómo ves la universidad ahora? La verdad creo que la última vez que vine fue en el 2007 y sí la veo bastante cambiada. Hay muchas chicas siempre. Toda la vida. No te va a regañar la señora. Sí, yo creo que está escuchando en este momento, pero... No, mentira, es mi culpa. Si cualquier cosa me echas la culpa. Ok, cómo no. Mauricio, ¿qué tal? Bueno, ya escuchamos el análisis del profesor José Luis Escamilla y estamos aquí en una noche, tarde-noche, en donde, bueno, los literatos también tenemos derecho a opinar de política. Por lo general nos convertimos también en voz, porque muchos literatos entre el 70 y el 90 eran prácticamente la única voz que tenía el pueblo. Sí, y de eso precisamente quería hablar. Tú acabas de lanzar el libro, no sé, ¿es tuyo? De tu padre. Es de mi papá, pero yo he trabajado en la edición, la revisión y la selección del material. Cosita linda que sos. Es el título de la obra de Mauricio Vallejo Marroquín, o sea, Mauricio Vallejo padre, y está con nosotros Mauricio Vallejo Márquez. Sí es. Tu papá, iniciemos con esto, tu papá fue desaparecido de guerra. Desaparecido político el 4 de julio de 1981, lo atrapan a la salida de la UCA y hasta la fecha no conocemos su paradero. Tenemos algunos testimonios, pero los cuales no han podido ser comprobados, de que fue capturado por la PN, y luego fue torturado y posiblemente asesinado en la Policía de Hacienda. Bueno, escuchaste el análisis que leí del profesor José Luis Escamilla, del Departamento de Letras. ¿Cómo ves el ambiente coyuntural previo a estas elecciones? Bueno, las elecciones que vienen van a ser de muchas sorpresas, creo, pero también nos van a dar un reflejo de lo que ha sucedido. Obviamente el partido en el poder ha tenido algún deterioro, es lo normal, sucede, va a tener una disminución en algunos sectores, pero también va a tener un aumento en los sectores que han sido favorecidos. Yo creo que la imagen lo único que va a hacer es cambiar tal vez algunos perceptiles, pero es muy probable de que se mantenga un tercer periodo, creo. Bueno, yo hablaba de las elecciones estas de diputados y alcaldes. Yo creo en mi percepción de que no vamos a tener mayor cambio en el mapa político de la Asamblea. ¿Cómo no? Es probable de que sí en la Asamblea sí existan algunos cambios, porque Arena ha tenido un deterioro muy muy grande y seguramente al menos 5 diputados se los va a estar disputando Gana y el PCN.
Es posible también que el PCN resurja como fuerza porque ha tenido un cambio de imagen, ha generado rostros nuevos, tiene, digámosle así, una nueva administración y por lo tanto seguramente enganchará a un par de gente por ahí. Y tú, Alberto, ¿qué opinas de este ambiente ya preelectoral que vivimos? Cómo no, fíjese, Max, de que de hecho ahora en la mañana yo estaba revisando las noticias, veía una que me llamó bastante la atención acerca de lo que ha estado publicando últimamente el señor Johnny Wright. Obviamente son tiempos muy tensos los que estamos viviendo. Como mencionaba Mauricio, el deterioro inmenso que se ha visto en el Partido Arena, con estos desacuerdos entre los militantes y toda la coyuntura prácticamente. Sin embargo, yo me limitaría a decir que sería prácticamente una sorpresa al final de las elecciones. Hay mucha gente que ya se está adelantando, de hecho, haciendo un énfasis específico en la noticia que veía yo el día de hoy en la mañana. Algunos incluso están perfilando a Johnny Wright junto con el señor Nayib Bukele como una futura fórmula presidencial, por así decirlo, por las opiniones que cada uno de ellos tiene. Realmente, desde mi punto de vista, sería bastante complicado porque yo creo de que a estas alturas ya no deberíamos simplemente dejarnos llevar por lo que escuchamos o por lo que vemos. A mis 34 años, lamentablemente, puedo decirlo, en el pasado voté por dos candidatos, obviamente presidenciales, uno pues de un partido, otro de otro, creo que porque no me quedaba opción. Sin embargo, con el penúltimo candidato, pues el señor Mauricio Funes, yo creo de que muchos nos dejamos llevar por todo lo que él decía, lo que prometía, pues se oía, valga la redundancia, bastante prometedor. Meritocracia, decía. Definitivamente. Era la parte más linda. Ajá, de las partes más bonitas. Y lamentablemente pues se dio el caso de que creo de que muchas personas, por así decirlo, terminamos engañados. Creo, me atrevería a decir que mucha gente quizás estamos, y sin faltarle respeto a las personas religiosas, pero hemos llegado a un punto donde estamos como que esperando a ese Mesías que venga a salvarnos de toda la situación que estamos viviendo en este momento. Pues nuevamente me reservaría quizás la opinión, por así decirlo, de lo que se puede dar en las siguientes elecciones, pero que sí va a ser algo, creo que sorpresivo, definitivamente, se avecina por lo que estoy viendo. Tu libro Ilusiones Áridas es sumamente conmovedor porque es un libro anecdótico en el cual tú narras las dificultades que has tenido de incluso el abuso sexual de tus hermanas. Tú llegaste a tener un abuso laboral casi de esclavitud. Has seguido adelante y luchando por tus estudios, los cuales estás en proceso. Pero, ¿qué les parece si hablamos más de la vida y obra de Alberto en función de su experiencia como un intelectual, un académico, un literato, en función de la opinión política de este paisito que tanto amamos, El Salvador? Pero lo vamos a abordar después de la pausa musical. Hoy tenemos, como siempre, apoyando al artista nacional, está con nosotros Omar Pereira. Bueno, está con nosotros en espíritu, porque aquí tenemos una de las pistas. Omar Pereira, él es un salsero salvadoreño radicado en Australia. Okay. Y ha venido aquí, viene a El Salvador a producir sus discos. Yo lo he localizado ahí en redes sociales, hemos platicado y vamos a ver si nos puede visitar en estos días que él está aquí en El Salvador, para que también nos hable de política. Pero bueno, vamos a ver, a veces los artistas somos así, los artistas un poco ariscos para dar opiniones políticas, lo cual es válido porque nuestros procesos son a veces de persuasión y de deleite, son también procesos lúdicos, producciones lúdicas, pero bueno, la política y marca hasta cierto punto el destino de los pueblos y nos compete a las personas que hacen música, literatura, pintura, escultura. ¿Cómo se llama la pista? Se me ha olvidado, Juan Carlos.
La canción que vamos a escuchar es El Salvador quiere salsa, de Omar Pereira. Una gran calidad de música, escuchémosla. Sintoniza todos los martes, 6 de la tarde. Sentido Común. Sentido Común. Un programa de diálogo político que promueve propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido Común. Martes, 6 de la tarde. Solo por YSUS, la voz del alma mater. Desde la primera casa de estudios superiores en El Salvador, desde Ciudad Universitaria, transmitimos Sentido Común. Un programa que promueve diálogo, propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido Común. Y se pone a gozar. Salsa, yo quiero salsa. El Salvador quiere salsa. Salsa, yo quiero salsa. El Salvador quiere salsa. Se baila de Santa Ana hasta La Unión y su linda capital San Salvador. Se baila en los carnavales, en sus pueblos y ciudades. Se baila en Santa Tecla y en el Malecón. Salsa, yo quiero salsa. El Salvador quiere salsa. Salsa, yo quiero salsa. El Salvador quiere salsa. Estás en compañía de YSUS. Bonita que suena en El Salvador. La salsa la más bonita, la que te doy. Baila, baila salvadoreño, quiero escuchar el tambor. La salsa la más bonita, la que te doy. Mi gente le está bailando y en los pueblos están gozando. La salsa que yo te doy. Salsa sandunguera. La salsa que yo te doy. Que mueve a toda la gente. La salsa que yo te doy. Para alegrarte el ambiente y ponerte caliente. La salsa que yo te doy. ¿Cómo? Y en la feria se está bailando la salsa que yo te doy. Y es que El Salvador quiere salsa. La salsa que yo te doy.
propuesta no es una negociación. La propuesta es el principio de la construcción de un mejor mundo, un mejor país. Con consenso, en sentido común. Sentido común. Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente saludándolo su servidor Max Herrador, periodista y escritor. Estamos hablando de la coyuntura preelectoral para las próximas elecciones junto con dos jóvenes literatos, Mauricio Vallejo Márquez y Alberto Alvarenga, perdón. Acabamos de estar escuchando una excelente propuesta musical de un salvadoreño radicado en Australia, un salvadoreño en diáspora, al otro lado del mundo, triunfando la comunidad salvadoreña, así como Oscar Platz, que el otro cantante salvadoreño radicado en Nueva York, triunfa, y aquí nos gusta escuchar su música porque nos gusta apoyar a los triunfadores, apoyarlos a ustedes. No a los que van en camino a triunfar por lo general, sino a los que ya han triunfado. Bueno, lo que pasa es que hay que exponer sus producciones, a los que están en camino de triunfar, que también son como yo. No, mentira. Bueno, así yo hago mis intentos ahí de producción literaria. Por cierto, el viernes presento El Ajío, Los Elementales del Bosque y la Planta que Pierde en el Mercado Cuscatlán, en la Biblioteca Municipal, a las 7 de la noche. Okay. Vamos a tener ahí el agasajo como del el cóctel, del Centro Cultural de España. Como el del Centro Cultural de España nos está patrocinando cervecería El Cadejo. Okay. Bueno, ¿sabes? Así que ahí estamos, te la perdiste. Sí, lamentablemente por el horario que tengo de trabajo, no se me dio la oportunidad. Bueno, tú has escrito una novela anecdótica que se llama Ilusiones Áridas. Yo le he hecho una crítica literaria. Muy buena, por cierto. No sé, se la voy a compartir aquí. Cuando las ilusiones son esos anhelos insistentes por ser realizados e inexorables metas que marcan los destinos de las personas, y más aún cuando a pesar de las dificultades se logran, estas se convierten en historias de vida, en historias que nos motivan a ser mejores. Sin embargo, leyendo este libro titulado Ilusiones Áridas de Alberto Alvarenga, asimilo que esta es una narración que va más allá del género conocido como superación. Es más bien un libro social que denuncia injusticias, estafas, violaciones, explotación infantil, carencias de derechos básicos como salud, educación, vivienda, alimentación y, por supuesto, seguridad ciudadana. La importancia de este libro, de esta obra, es porque el lector hilvana el valor de la conciencia social con el desarrollo de los pueblos. Muchas naciones son tercermundistas no por carecer de grandes centros comerciales, edificios o carros lujosos que corren por las autopistas o pasos a desnivel. Somos tercermundistas por la falta de oportunidades de la juventud, quienes sin apoyo construyen un futuro árido, como es el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta es una novela biográfica que nos muestra en retrospectiva las cosas que están mal en la sociedad, pero por la forma y estilo del autor nos vemos reflejados con la parte de culpa de cada quien. Esta es una historia dramática que muestra lo crudo que puede ser la vida si el Estado no toma la responsabilidad básica, procurando bienestar a la familia, la protección jurídica de la gente rural o marginada, la infancia sin una vida digna, la juventud sin educación, las personas de tercera edad sin una pensión universal, pero sobre todo la deshumanización a la que hemos llegado, como si fuese un manto de invisibilidad de las cotidianas injusticias sociales que vemos día a día. Este libro de Ilusiones Áridas debería ser una lectura obligada para personas que tengan un nivel de poder sobre uno o más jóvenes, para padres o madres de familia, o también para esa muchachada que a veces no valoran lo que tienen, pero sobre todo
este libro debe ser leído por la clase política para que entiendan lo que está mal en este país, para que sus buenos oficios procuren resarcir el daño que le hicieron al país por no invertir lo debido en la juventud, en educación, deporte y cultura. El autor cuenta cómo estafan a su padre y le despojan de sus tierras, quedando la familia en miseria. Luego relata cómo sus hermanas caen en las garras de un abusador sexual, quien también lo explota a él a nivel de esclavitud laboral, asumiendo el lector en forma tácita la falta de oportunidades y protección jurídica que vive la gente, más aún la falta de educación. No me queda más que felicitar aquí al autor que está conmigo, Alberto Alvarenga, quien no es ese literato extrovertido de exquisita alcurnia. Lejos de eso, es de los escritores que trascienden por ser de la calle y que describen denunciando injusticias sociales, tal como lo hizo en su momento Manlio Argueta en su libro que todos conocemos, Un día en la vida. Bueno, esta es la crítica que yo le he hecho a su libro, pero como ven es un libro de mucho sentido social. Y después de escribir este libro, la pregunta obligada es, en este escenario preelectoral, en esta coyuntura, ¿qué le dirías a la clase política? Yo creo de que simplemente sería recalcar el compromiso que tienen con la niñez y la adolescencia. En retrospectiva, como usted mencionaba hace un momento, debo confesar, cuando yo intenté por primera vez publicar este libro, dicho sea de paso, pues muchas editoriales y otras personas pues me cerraron las puertas, ¿verdad? Lo hacía simplemente como, obviamente, una narrativa biográfica, simplemente pues escribir la novela, que las personas se dieran cuenta lo difícil que fue para mí crecer y un paso también de superación. Sin embargo, pues si lo comparamos ya viendo la realidad nacional que estamos viviendo y obviamente involucrando a la clase política, obviamente pues se ve ya desde los otros ángulos la falta de educación, la falta de seguridad, prácticamente, por así decirlo, ningún programa de ayuda. Ahora yo lo veo tal vez, no sé, como esta historia lo comento en el prólogo. De hecho, hay miles de millones de historias de personas que están viviendo exactamente lo mismo. Entonces yo a la clase política prácticamente le diría qué es lo que están haciendo o qué van a hacer para evitar que esto vuelva a suceder. Para algunas personas puede ser tal vez muy difícil entender o asimilar, pues simplemente leen el libro, ok, una muy buena historia, dice que pobrecito el autor y cómo se ha superado después de tú narras en tu libro de que llegaste a una adolescencia y aún sin tener estudios. Correcto. Y te has ido superando por las puras ganas de superarte. Así es. De hecho, yo el bachillerato lo terminé en la nocturna, me tocó hacer los 3 años, bachillerato general, lo terminé a los 25 años. Imagínate si tú hubieras tenido un trabajador social que hubiera visto tu caso y que hubiese dicho, no, vamos a becar a este joven, vamos a darle, así como el programa Nini, que le da al joven $50. Un subsidio, correcto. Un subsidio. Si este subsidio fuese de $200, ¿te hubieran servido? ¿Te hubiera sacado de esa situación? Definitivamente, no solamente si hubiera sido suficiente, hubiera sido pues una gran ayuda. Recuerdo para ese entonces $10 que yo lograra recoger en trabajo de lavar carros o podar árboles o cortar césped, lo que fuera, era de gran ayuda. Pues prácticamente en este caso, yo creo de que obviamente es eslabón tras eslabón, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no tenía acceso a la educación, solamente el deseo. Como usted menciona, no había, por así decirlo, una sociedad o un trabajador social pues que me ayudara, y tal vez yo en el momento no lo busqué, parte de la misma ignorancia. Entonces vemos realmente cómo todo está relacionado una cosa con la otra. La vida definitivamente es difícil, nadie lo niega, pero lo que narras en tu libro es bien
escalofriante hasta cierto punto ver que todavía las personas que cometió el abuso y el antagónico de tu narración ahí anda libre todavía. Es una persona que va a morir sin recibir un castigo jurídico. La situación es esta, no es que vamos a personalizar el caso, la situación es, y vuelvo a la pregunta, ¿qué tipo de legislación es la que merece este pueblo y qué legislación es la justa para mirar hacia adelante? La verdad es que es un tema bastante complejo. Yo creo de que pasan los años y no se hace definitivamente nada. Ahora, si hablamos de legislación, yo creo que serían prácticamente todas las leyes, pues. Sí es cierto que hay algunas y que están contribuyendo bastante a la niñez y la adolescencia, pero yo creo de que no es lo suficiente. Tenemos acá la violencia pues a flor de piel en nuestro país, no se puede caminar por ninguna cuadra sin el temor de que nos pase algo. ¿Y quiénes son los delincuentes? No son más que niños de la misma edad prácticamente que yo tenía cuando igual anduve en las calles. Dicho sea de paso, mucha gente que ni siquiera cree, parte de mi familia también que no conoce la historia, que la ignoran o la ignoraban, no creen que llegué incluso a dormir en la calle. Entonces, cuando yo veo a estos niños y digo, lamentablemente, pues se ven las ironías de la vida. Ellos andan en la calle, por así decirlo, tal vez no tienen un apoyo en la casa o simplemente pues no quieren estudiar, no quieren hacer nada. Pero vamos a lo mismo, ¿dónde están entonces las leyes que están trabajando ya sea en pro o a favor de esto? No hay ninguna ley que los esté combatiendo, pero tampoco hay una ley que los esté ayudando. Esto yo lo he mencionado con bastantes personas. Cuando yo me siento a escribir, obviamente pues empiezo a inspirarme, pienso esto y lo otro, escucho música, incluso veo algún programa para ver pues de qué voy a escribir. Ahora, ¿por qué digo esto? Dentro de estos grupos de jóvenes hay muchas personas que tienen talento, pero nadie está trabajando para ayudarles, nadie está trabajando para ayudar a descubrir ese talento. Entonces, obviamente la clase política, yo creo que realmente el llamado sería para que trabajemos más que todo a estas alturas, que esto ya se salió de las manos, que trabajen unidos y encontrarle una salida favorable para el bien común del pueblo salvadoreño. Vamos a ver si entiendo. De alguna otra forma tu propuesta o tu planteamiento es, miren señores partidos políticos, tengamos un sentido común y trabajemos por el país. Correcto, basta ya de pelearnos unos con los otros por el poder, por esto y lo otro. Creo de que no importa cuál es la propuesta de un partido, X partido, el otro siempre va a estar en contra, simplemente porque quieren. Toda la vida vamos tratando de polarizar los hechos, propuestas, y realmente nunca se hace nada, pues. Bueno, El Salvador tiene una memoria histórica, y muchos de nuestros figuras, incluso figuras públicas, en el caso figuras literarias como Mauricio Vallejo, fueron desaparecidos y son parte de ese dolor de que nos mueve, que nos genera esa cultura, pero una cultura en función de que no tendríamos por qué estar llamando en estos momentos a una reflexión, porque esa reflexión debería ser hecha desde un principio, que es el trabajo que Mauricio Vallejo Márquez, o sea Mauricio Vallejo hijo, que está aquí con nosotros, ha venido también a hablarnos, porque ¿qué tiene que ver la guerra de hace 25 años con la actualidad? Eso es lo que vamos a hilvanar después de la pausa musical, que también tenemos otra pista musical de Omar Pereira. Bueno, si nos está escuchando Omar, saludos Omar, aquí esta es tu casa. Esta es la primera casa de estudio del pueblo salvadoreño y reconocemos tu trabajo, una gran calidad de música. Le gustó la música anterior. Ahorita recién acabamos de recibir por el correo electrónico otra pista. ¿Y qué le parece, mi estimado amigo Zampoña, estas canciones? Rápidamente, pues felicitar a Omar Pereira.
y qué interesante el hecho de que esté produciendo buena salsa. Lastimosamente, y también lo digo como periodista y como artista, lastimosamente el talento nacional no es apoyado en nuestro país, no solamente los músicos, los poetas, el teatro, etcétera, etcétera, y sería interesante también reeducar al pueblo salvadoreño para que también valorice el talento que tenemos en nuestro país, y no es necesario que el salvadoreño se vaya a otros países para hacerse famoso o para ser escuchado. Generalmente así sucede. Escuchemos esta calidad de propuesta musical. Escuchamos la canción que importa acá en Sentido Común. Ya regresamos. ¿Qué importa lo que diga la gente? Que tú y yo discutimos, peleamos, reñimos y siempre estamos juntos. ¿Qué importa que a nadie le guste? Que tú y yo caminemos por parques y calles siempre de la mano. ¿Qué importa si sufrir y llorar, soñar y reír son partes de la vida? Amar es lo más importante, hay que seguir luchando y aprender a vivir, y aprender a vivir. Amarse es lo más importante y hay que seguir luchando y aprender a vivir, y aprender a vivir. Recuerdo cuando te prometí que te cuidaría y te amaría por toda la vida. Eterno es mi amor y mi sueño, y tenerte siempre a mi lado es mi esperanza. La vida es una etapa de pruebas, experiencias y hechos que de un gran amor siempre atestiguan. Pero esa vida de perros y gatos que siempre viven peleando, esa no es para mí, esa no es para ti. Esa vida de perros y gatos que siempre viven peleando, esa no es para mí, esa no es para ti. ¿Cómo? ¿Qué importa? Yo quiero vivir siempre junto a ti. Yo no quiero perderte nunca, siempre quiero estar junto a ti. ¿Qué importa? Yo quiero vivir siempre junto a ti. Aunque la gente critique, siempre estarás conmigo. ¿Qué importa? Yo quiero vivir siempre junto a ti. Que yo no quiero llanto, que yo no quiero llanto. Yo no quiero verte llorar, solo quiero verte feliz. Que yo no quiero llanto, que yo no quiero llanto. Quiero estar solo contigo por toda una eternidad. Que yo no quiero llanto, que yo no quiero llanto. Estás en compañía de YSUS. Sentido común. Este es un espacio, un programa donde la política y la academia convergen para encontrar soluciones reales que nos atañen a todas las personas por igual. Sentido común.
Bueno, ¿qué tal? Aquí saludándolos de nuevo, su servidor Max Herrador, periodista y escritor independiente. Bueno, ¿quién es Mauricio Vallejo? ¿Le es familiar este nombre? Edgar Mauricio Vallejo Marroquín, nacido en 1957 y en su defunción en desaparición en 1981, fue un joven prolífico, escritor y artista salvadoreño que fue desaparecido político a sus 23 añitos. 23 años, perdón, el añito. Sin que se conozca la fecha, hasta la fecha donde quedaron sus restos. A pesar de su corta edad, era conocido en su tiempo y publicaba para periódicos y revistas nacionales e internacionales. Sin embargo, tras su desaparición también fue silenciado su nombre y su obra. Después de 37 años de ser guardada bajo tierra, se publica uno de sus poemarios, Cosita linda que sos, que se lo dedicó a su esposa Patricia Guadalupe Márquez, poco antes de ser asesinado. Esta edición, que está en estos días saliendo a luz, es un esfuerzo de sus descendientes, familias y amigos, especialmente su hijo, para rescatar el nombre de uno de los escritores silenciados en el conflicto armado. Vallejo tiene aún muchos libros más que esperan ser publicados. Con la adquisición de este poemario que les estamos mostrando, usted colaborará en este esfuerzo para continuar publicando más de este trabajo que es de memoria histórica. Bueno, Mauricio, ante esta situación, la misma pregunta que le hice a Alberto, en este escenario, bajo tu óptica, ¿cómo ves qué le dirías al político? Yo creo que a la mayoría de políticos no le diría nada porque no creo en ellos, simple y sencillamente, porque son personas que te pueden prometer durante una campaña y cuando ya están electos se olvidaron que te prometieron, y eso ha venido haciéndose una tras otra, y algunos incluso han llegado a hacer cosas terribles, de actos de corrupción groseros, pernadas. Creo de que el problema no es qué les podríamos pedir a los políticos, sino qué es lo que podemos pedir a la población para ser político, para estar dentro de las funciones de un ministerio, de la asamblea, y es precisamente lo que falta en nuestro país, que es compromiso, probidad, honestidad y servicio. Si no tenemos esas cosas, los políticos ahí van a estar, vamos a seguir yendo a marcar caras en las elecciones y al final de cuentas todo igual, no avanza nada ni en la asamblea ni bueno. Entonces yo creo de que el problema tiene que ver con aspectos morales, o sea, que la gente se comprometa en serio con la gente y a cumplir, aunque las promesas sean pocas, pero que se cumplan. Ese es el asunto. Un buen político en este país, y si quiere mantenerse en un puesto, en la alcaldía, en la asamblea, en la presidencia, es que cumpla, que sea honesto, real. O sea, que no ande con medias verdades, que no diga que va a crear un ministerio y al final nunca lo cree. No, que prometa poco, pero que lo que promete se haga. Eso es lo que se necesita. Y hay cosas tan simples como, bueno, el medio de transporte. ¿Qué tan difícil es transformar un medio de transporte y hacerlo más humano? Bueno, como lo del Citran, mira cómo iba avanzando el proyecto y de repente se cayó. Además de que en nuestro país tenemos un deficiente sistema de transportes, ya hubiéramos encontrado una forma, porque con el sistema de transporte que nosotros tenemos, obviamente tenemos peor fuerza de trabajo. La gente está estresada, está cansada, a veces es miserablemente terrible llegar a sus casas y es peor que el trabajo. Están más agotados de transportarse de un lugar a otro que de trabajar a veces. ¿Te imaginas cómo vive la gente? Sí. Obviamente por eso tenemos gente con grandes problemas de violencia, con desesperanza, más preocupados en ver el partido de fútbol de la Champions
que en ver cómo resuelve su situación, porque ya su cerebro no da más, y No no hay da más porque no salubridad quiera, mental. no es porque ellos no quieran, es porque el ambiente en el que viven los ha llevado a eso. Hablemos así también, vamos a tratar los 5 temas del bienestar ciudadano, y acabamos de hablar de transporte, hablemos de educación. Imagínate si esta universidad extendiera becas en forma masiva, claro, afectaría a otras universidades, y en otras universidades hay muchos políticos que son accionistas, sin menospreciar otras universidades. Creo que todo el sistema universitario debe de tener una ley que le exija a cada universidad un consejo superior universitario, y que dejen de tratar la educación superior como que fuese una finca. Creo que no solo es el problema de que se trate la educación superior como finca, sino que en realidad es también valorar cuáles son las cosas que necesita, la tecnificación que necesitamos. Imagínate que en El Salvador no hay geólogos, ¿sí? Aquí se construye sin geólogos. Y entonces, ¿cómo sabes que la tierra en la que vos estás construyendo no es un relleno, no se va a desbordar? ¿Cómo vas a saber si no va a volver a pasar lo de las colinas? ¿Cómo no sabes si van a haber cárcavas en diferentes lados? ¿Qué es lo que va sucediendo aquí en el país? Son cosas tan básicas que no las tiene El Salvador. No tenemos oceanógrafos. Sí, y no tenemos una suma de cantidades de profesiones que necesitamos. Imagínate que se desprecia la antropología. ¿Cuánta gente se gradúa de antropólogo? Solo hay 2 escuelas de antropología, entiendo. La UES y la Tecnológica. Y la Universidad Tecnológica. Sí. Entonces te vas dando cuenta de que el problema no es el hecho de que hayan pocas universidades, sino que no existe la atarraya real en la que se necesita para que la educación se desarrolle. Y ese es un problema que venimos trayendo desde que se evitó la reforma educativa que traía Walter Benck. En esa época vos podías elegir ser bachiller en artes. ¿Hoy puedes elegir eso? No. Hoy solo tenés bachillerato general y los técnicos que medio. Pero en aquella época vos podías estudiar bachillerato en salud con tranquilidad, bachillerato en turismo y hostelería. Entonces esas cosas positivas son las que se deberían de rescatar para empezar a tener en realidad un país que vaya caminando al desarrollo, y no solamente uno que se mantenga a flote. Así brevemente, Alberto, en el tema de salud, ¿qué propondrías? ¿Qué dirías así con tu conciencia social? Sí, fíjese que realmente es un tema obviamente bastante delicado. Sin embargo, yo creo que primeramente sería poner una persona que sea capaz de aportar ideas y trabajar en ese sector. Veamos casos anteriores y nos vamos a remontar, creo que unos cuantos años atrás. Prácticamente con la ministra de Salud que teníamos, no se veía realmente que hubiese una persona trabajando en esta posición, y a la fecha creo que seguimos exactamente igual. ¿Cuál ministra? La señora Violeta Mengíbar. Violeta Mengíbar, sí. Pues. Sí, y no solamente ahí, pues creo que es un paréntesis, realmente hasta cuando estuvo como alcaldesa también en la alcaldía de San Salvador, fue algo de daños definitivamente fatales para la capital, pues. Pero ahora, volviendo al tema. ¿Por qué pues se perdió la capital? Sí, hay mucho estudio de marketing político al respecto. Sí, claro. Ahora, prácticamente en el sistema de salud, yo creo que no sé cómo lo verá la mayoría de personas, pero en mi caso, cuando yo veo un montón de gente haciendo marchas, esto y lo otro, que no va a trabajar, doctores, enfermeras, exigiendo bonos, esto y lo otro, es algo realmente catastrófico. Y me pregunto yo, ¿quién está realmente trabajando en este sentido? ¿Realmente esas personas se merecen el bono que tanto exigen? Yo no digo que no estén trabajando, obviamente. Trabajan arduamente, turnos de noche, doble, pues esto y lo otro, pero no hay una persona, como le digo, que realmente ponga un orden, que siga el factor de las cosas. Es bastante complicado realmente, en este caso, como le repito, llegar a pasar consulta, hasta que la persona, ya se han dado casos que han fallecido personas esperando a ser atendidos. ¿Se les ha dado seguimiento a estos casos? Discúlpeme, pero yo no he visto nada absolutamente. No sé si las personas encargadas están trabajando, si lo trabajaron o si lo van a trabajar alguna vez.
realmente no lo sé. El tema, así brevemente ahora, en el ping-pong, Mauricio, el tema de vivienda. En el caso de nuestra política, ¿cómo lo ves que se está abordando? Yo creo que en El Salvador tenemos una crisis en todos los sentidos. Por ejemplo, con lo de la salud, ya hace tiempo nos hubiéramos declarado en crisis, porque necesitamos hacer un paliativo como lo que pasa en Cuba. O sea, nosotros no somos una sociedad que podemos resolver cuando ya la enfermedad está matando a la gente. Tenía que haberse hecho desde el principio. Lo mismo está pasando con la vivienda, y es principalmente una de las razones por las que la gente también está mal. Imagínate de que un individuo, o sea, un ser humano, requiere por lo menos 12 metros cuadrados de hábitat para tener una mente saludable. Porque vos como ser humano requerís un espacio vital. Mira como cuando extendés los brazos, ¿cuál es el espacio que tenés entre una persona y otra? Tenés vos ese derecho, o sea, vos podés realmente utilizar eso en un bus a las 6 de la tarde. Imposible. Ahora, las casas. ¿Cuántas casas hay de 12 metros cuadrados para la mayoría de la población? La mayoría de la población no tiene esos espacios. La mayoría de la población tiene espacios muchísimo más limitados, y además tiene que compartirlo no solamente con la pareja, sino que con hijos, a veces con los nietos, los sobrinos, hasta la suegra también. La suegra y el marido de la hija, y en una casa terminas teniendo un mesón. Y es lamentable porque no debería de ser así, pero tiene mucho que ver con lo que se ha venido haciendo en los últimos 30 años. Todo es San Salvador, y si no es San Salvador son las cabeceras de San Miguel y Santa Ana, pero por lo general la mayoría de las ciudades terminan yéndose a estos polos, o a San Salvador y después a Estados Unidos. Entonces todos estamos en San Salvador, todo está en San Salvador. Imagínate de que no existe la idea de poner un call center, ahí en San Miguel o en Soyapango. ¿Te imaginas cuánta gente dejaría de pegarse esas viajadas desde Soyapango, de Apopa, Aguilares, etcétera, si estuviera en esos lugares? Fuera más tranquilo. La gente tiene problemas para tener también una casa. Puedes tener una casa ahora con facilidad. Difícil. Es muy difícil. Si no la has heredado, difícil. Tenés la esclavitud de 20 a 30 años, en los cuales solamente si tenés una economía estable lo vas a pagar. Pero si no tenés una economía estable, vas a estar pagando de 3 a 9 veces más de lo que valía tu casa. Con intereses agresivos. Sí, es que los intereses sí son. Hay una ley bancaria asesina, bárbara en el país, que te mata. Pero en otros países no es así. Claro, porque ahora existe una política de vivienda. Perdón, ahora, esto es la persona que tiene acceso, como tú decís, a poder optar a un hogar, a una vivienda, pero los que no, y me voy a incluir, yo estoy alquilando. Llevo ya casi 11 años alquilando. He tratado, la verdad, de buscar pues una casa, una vivienda, pero no se me da la oportunidad, pues. Y es muy posible que las oportunidades no vayan a aparecer en los próximos años que vengan. Es más, es posible que ni siquiera lleguemos a tener la posibilidad, o nuestros hijos, de tener una casa, porque así es como se mira el ambiente. Ya en los últimos minutos, ya hablamos dije 5 problemas, ya hablamos de 4, ahora donde van a converger todos esta problemática es la seguridad. La seguridad ciudadana es la que se ve más vulnerada a partir de todo esto: educación, vivienda, transporte, salud. Todo es simbiótico, porque la verdad es que los problemas que están ahí son los que van generando también un mayor problema de seguridad, y son cosas que pudieron haberse resuelto. Exacto. Imagínate si hubieran atendido al señor que murió, y entonces la otra señora no hubiera tenido que trabajar 20 horas diarias y dejar solo a su hijo con Correcto. El televisor o con el lugar Exacto. Donde vivía, y que de repente pues, se mete con los grupos delincuenciales, y es una bomba que se va haciendo cada vez más grande, es como un virus, ¿no? De repente tenés una sociedad como la que tenemos. Bueno, ahí están las conclusiones. Miren, señores políticos, dejen de estar dando discursos trillados. Hablemos de estos 5 puntos: salud, vivienda, transporte, educación, seguridad. Resuelvan esto en forma clara, y bueno, la ciudadanía ya verá cómo les responderá. Sean sinceros en lo que prometen y cumplan lo que prometan. Un compromiso, definitivamente. Bueno, ya llegamos al cierre del programa, no antes que quisiera
Alberto, ¿dónde encuentran tus libros? De momento están disponibles en la editorial Navegando Sueños y también con mi persona. Me encuentran en internet, en línea, Alberto Alvarenga. En Facebook, Facebook, Twitter. Sí, Twitter, Facebook, Alberto web. Alvarenga, Alberto F. Alvarenga. Cualquiera de los dos, Alberto Alvarenga o F. Alvarenga. Ok, Mauricio, en la promoción de este último libro que estás presentando, Cosita Linda que sos. Sí, pueden solicitarlo a Ediciones La Fragua, en todas las actividades de La Fragua también, y a partir de mañana va a estar en la UCA, en la librería de la UCA, y en las próximas semanas voy a estar haciendo las diligencias para que se encuentre en otros lugares. Y te pueden seguir en redes sociales. Pueden seguirme en redes sociales, Mauricio Vallejo Márquez en Facebook y @Vallejo Márquez en Twitter. Ok, bueno, este fue su servidor, también escritor, periodista escritor. Próximo viernes estaremos a las 7 de la noche presentando El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde, gracias a Omar Pereira, que nos ha cedido 2 de sus pistas musicales, gracias al profesor José Luis Escamilla, que nos permitió también iniciar esta discusión política con un artículo de él, y a Juan Carlos Miguel allá en los controles. Gracias, buenas noches, su servidor Max Herrador. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos escuches la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Sentido Común.